Cambiar de tema, tenemos la grata visita del doctor Andy Carrión, destacado abogado penalista, para hablar sobre una serie de decisiones que se han tomado, ¿no?, en las últimas horas y que evidentemente han, diríamos, generado polémica y discusión en el entorno judicial. Doctor Carrión, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Carlos, Joana, gracias por la invitación. Bueno, doctor, empecemos con el caso Keiko Fujimori, el caso Cocteles. ¿Usted considera que la decisión del Poder Judicial de anular el juicio y retrotraer todo el proceso a la instancia intermedia ha sido correcta? Me mantengo en esa postura que ya defendí desde que incluso se dio esta primera decisión del Tribunal Constitucional respecto a Arsenio Oré Guardia. Ya desde aquella época ya el caso está herido, porque el Tribunal Constitucional decidió excluir a Arsenio Oré y algunas otras personas que estaban vinculadas al delito de obstrucción a la justicia. Ya en aquella oportunidad el caso se había debilitado. Pero ahora tuvimos una segunda decisión por parte del Tribunal Constitucional que ya no solamente abarcaba un delito, sino el delito de organización criminal, el delito de lavado de activos respecto a José Klimper, sí. Y señaló de que en el trámite del control de acusación y la propia acusación formulada por la Fiscalía se habían cometido graves irregularidades que limitaron el derecho de defensa de todas estas personas, como hechos, por ejemplo, que no habían sido motivo de investigación, pero que de pronto se recogieron en la acusación. Y es evidente que no tuvieron la oportunidad de poder contravertir estos hechos. Y esto significaría, a ver, ¿cuánto tiempo hasta que se retome nuevamente desde la fase intermedia? Ese es el otro punto interesante a analizar, ¿no? Porque de alguna manera solamente el control de acusación ha tomado muchos meses. Y este caso, el juicio ya se había instalado desde julio del año pasado, con lo cual estos 6 meses han sido meses perdidos, con todos los ingentes recursos que el Estado invierte precisamente para llevar este tipo de casos adelante. Pero ya el hecho de que hayan habido irregularidades, Joana, se habían advertido desde el principio. De hecho, en la resolución que el día de ayer lecturaron los jueces en mayoría, porque son 2 que estuvieron a favor de anular el juicio, pero una de ellas no, señalaron de que desde el principio, en las audiencias de instalación del juicio, todos los abogados cumplieron con señalar de que no se había llevado adelante muy bien el control de acusación, pero no tenían, digamos, el respaldo de una decisión como la del Tribunal Constitucional, que en esta ocasión sí obligue, no a anular el juicio, sino a excluir a José Klimper, pero cuyos efectos lo han hecho extensivo a los demás que están presentes. Exacto, o sea, no significa esto que los inculpados, denunciados, hayan sido declarados inocentes. Simplemente esto se retrotrae a una instancia intermedia. Y eso es importante señalarlo. No ha habido una decisión de fondo por parte de los jueces. Lo único que los jueces han dicho, vamos a aplicar extensivamente la decisión del Tribunal Constitucional y vamos a, por decirlo en términos más coloquiales, retroceder una etapa, retrotraer el caso a la etapa de control de acusación para que estas irregularidades que ha observado el Tribunal Constitucional puedan ser reevaluados por un juez de investigación preparatoria. Pero aquí, doctor, ¿la responsabilidad es únicamente de José Domingo Pérez o también del juez Víctor Zúñiga Urday? No, y eso lo digo en un artículo de opinión que precisamente ha publicado hoy día el diario El Comercio. Yo creo que la gran responsabilidad también corre por parte del juez Víctor Zúñiga, porque él debió realizar un adecuado control de acusación y no es posible que él devuelva 22 veces al fiscal para que en 22 oportunidades corrija una acusación. ¿Qué es el control de la acusación para que la gente lo entienda? ¿Qué significa el control de la acusación? Bueno, cuando ya el fiscal está seguro de que este caso debe ir a juicio, el fiscal formula una acusación, pero esta acusación debe antes de pasar el filtro de un juez de investigación preparatoria para que evalúe si en efecto reúne o no las características para que el caso en efecto vaya a juicio. Puede incluso el juez de investigación preparatoria archivar el caso, el término técnico es sobreseer, y luego seleccionar las eventuales pruebas, las correcciones que debe hacer o las precisiones de imputación incluso el Ministerio Público. Pero el problema, y eso incluso ha sido muy dura la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, al señalarlo, que ha habido una especie de trabajo en pared, ¿no?, entre el fiscal y el propio juez, que nunca realizó un adecuado control, porque en cada corrección, es decir, en cada devolución que hacía de la carpeta, pues el fiscal incorporaba algunos hechos que no habían sido materia de investigación. A ver, doctor Carrión, 2 puntos. Si coincide, por ejemplo, con la abogada de Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, quien ha dicho que por decoro el fiscal José Domingo Pérez debería retirarse del caso. Y lo otro es, ¿qué significa esto de regresar a la fase intermedia? Por ejemplo, lo que se había avanzado en cuanto a testigos o próximos testigos programados, ¿tiene que ser nuevamente evaluado? ¿Tiene que ser puesto, digamos, en un término sencillo, ¿no?, en agenda para ser considerado cuando se retome el caso? Bueno, respecto a la primera pregunta, bueno,
bueno, si es que es el mismo fiscal José Domingo Pérez quien tiene que llevar adelante el caso, es algo que tiene que decidir el Ministerio Público. Pero ya ante esta llamada prácticamente de atención pública que ha tenido, no de los que opinamos, sino del Tribunal Constitucional, y ahora el día de ayer por parte del tribunal, porque los jueces en mayoría también han advertido las irregularidades, pues debería ameritar que también el Ministerio Público tome decisiones respecto a los funcionarios que deben de seguir a cargo de estas investigaciones. ¿Cuántos años se han desperdiciado desde que se inició, por ejemplo, esta investigación? Pero por decoro no se debería apartar. Bueno, existe siempre esa posibilidad de que un fiscal se aparte de llevar adelante la investigación. Y en este caso, ante las múltiples decisiones en contra y la advertencia de que en realidad hubo irregularidades en el trámite de esta carpeta, pues debería de apartarse. Pero es una decisión finalmente o bien que debe de tomar él o bien también la fiscal de la Nación, porque la fiscal de la Nación, ni bien ella tomó esta importante institución y la preside, ha reorganizado también el propio Ministerio Público. Tal es así que incluso Rafael Vela ya no es más coordinador de las fiscalías especializadas de lavado de activos. Y si ya se ha recolocado a un fiscal, digamos, con todo el poder que él ostentaba dentro de las fiscalías, pues también podría eventualmente señalarse de que ya el fiscal José Domingo Pérez no está a cargo de esta investigación. ¿Qué implica ahora, Joana, respecto a tu segunda pregunta? Tiene que retroceder la carpeta a la etapa anterior y luego realizarse un nuevo control de acusación. Ello significa que va a venir un juez que va a evaluar esa acusación y que puede eventualmente señalar algunas correcciones, va a tener que también evaluarse los testigos, las pruebas, con todo el tiempo que ello va a tomar. Y eso implica de que el juicio pues, pueda eventualmente instalarse ante esta etapa intermedia, quizás en 1 o 2 años más. Doctor, por favor, permítanos hacer una pausa porque tenemos que ir con los anunciantes. Le dejo una pregunta para después justamente de la pausa porque hay otro tema importante. El gobierno ha observado esta norma que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia. ¿Hay realmente fundamento para una observación de esta naturaleza? Regresamos en unos minutos con el doctor Andy Carrión, abogado penalista, aquí en la Rotativa del Aire a través de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Y Carlos Villarreal, estamos conversando con el doctor Andy Carrión, destacado abogado penalista. Hemos tocado el tema de la anulación del juicio por el caso Cócteles, presuntos aportes ilegales a Fuerza Popular para las campañas electorales del 2011 y el 2016. Y ahora vamos a tocar el tema de la observación que ha hecho el gobierno a la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia. Lo anunció ayer el presidente del Consejo de Ministros. Doctor, ¿hay sustento para esta observación o no? Al menos por lo que hasta el momento se ha deslizado de lo que serían los motivos para realizar esta observación, yo creo que por ahora no existe sustento, ¿no? Uno de los principales es que señalan que la detención preliminar tiene el baremo de 4 años, pero la prisión preventiva de 5 años. Bueno, es un elemento que realmente puede considerarse, pero si uno habla de la temporalidad de la detención preliminar puede ir hasta los 10 días, y la prisión preventiva hasta incluso los 36 meses. Es por eso que el umbral de la gravedad del delito puede eventualmente ser mayor. Pero hay un tema más importante aún, y es ¿por qué el Ejecutivo en su oportunidad no observó esta norma que derogaba la detención preliminar? Bueno, desde la quincena de diciembre del año pasado. Y no lo hicieron, no, la misma norma que derogó precisamente la detención preliminar, no lo hicieron, pero ahora sí están haciendo un análisis muy minucioso, ¿verdad?, de técnica legislativa abundante, en la cual señalan que, digamos, esto tiene que realizarse al menos, o regresar al menos a la subcomisión de la Constitución para que puedan ellos acoger estas observaciones que está realizando. La Comisión de Justicia también. Y la Comisión de Justicia. Pero hay un tema también adicional, y es que si el Ejecutivo va a realizar algunas observaciones, ¿cuál es el tiempo que va a tomar hasta que una norma de esta naturaleza sea promulgada? Van a tomar meses. Tendría que retornar, ¿no?, a la Comisión de Justicia. Claro. Y es más, no se puede, o sea, si es que el Congreso la aprueba, tiene que ser tal y como se hizo el primer procedimiento. Claro. Y para ello va a tomar, Carlos, algunos meses. Y luego ir a una sesión extraordinaria. Recién van a sesionar en el mes de marzo. Dudo de que convoquen a una sesión extraordinaria ahora por la urgencia del tema. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con las organizaciones criminales, sicarios, violadores que de alguna manera son identificados por el Ministerio Público o la policía y que se van a sustraer de la persecución pública o obstruyan la investigación? ¿Se podría, digamos, interpretar este tiempo como una especie de blindaje desde parte del Ejecutivo, y podríamos señalar, por ejemplo, directamente a lo que pasó con Freddy Hinojosa? Yo creo que hay un claro conflicto de intereses, ¿no? Porque recordemos de que del caso Freddy Hinojosa, la Fiscalía solicitó la detención preliminar, pero luego quien promulgó la derogatoria fue el Poder Ejecutivo. O
O sea, cuando la Fiscalía solicitó la detención preliminar, todavía estaba vigente la detención preliminar, por eso la solicitó. Y luego el Ejecutivo la promulgó, y justo cuando la promulga, pues es el juez quien llama a la audiencia y dice, pues yo no tengo ninguna norma de detención preliminar que habilite si quiere evaluar este pedido de la Fiscalía. Y resulta que ahora esperan al último momento para realizar las observaciones de ley, ya cuando el Congreso no está sesionando, para dilatar aún más la restitución de esta norma. ¿Y por qué? Porque si el día de mañana, imaginemos en el supuesto de que el Ejecutivo sí hubiera promulgado esta norma, al no haberse evaluado el fondo de la solicitud de Frei Hinojosa respecto a la detención preliminar, la Fiscalía pudo haber insistido con esta solicitud. Pero ahora no lo va a poder hacer simplemente porque no existe una base normativa. Una última pregunta de mi parte, doctor. ¿Es cierto lo que dijo ayer el abogado de la Presidenta de la República, que ella no tenía la obligación de comunicar al Congreso sobre su operación? Bueno, si uno exige una norma expresa que le obligue a informar al Congreso de la República, pues es evidente que no lo va a encontrar dentro del ordenamiento jurídico. Pero si uno se remite al artículo 115, donde habla de la temporalidad, de la incapacidad permanente y temporal, ello exige de que ante la ausencia del primer y segundo vicepresidente, pues la presidenta informe al Congreso de la República de esta incapacidad temporal. Y esa obligación es una obligación constitucional, Carlos. ¿Por qué? Porque lo que hace la Constitución es evitar el vacío de poder. Si ella ha estado intervenida durante 30 minutos, 40 o una hora, eso significa que durante ese tiempo no hubiera podido tomar ninguna decisión importante de Estado y que tuviera que haberlo hecho, al menos en ese supuesto, el presidente o el Congreso de la República. Esa es la discusión de fondo, no el hecho de que antes haya emitido decretos legislativos o después claro, el número de normas. Como especie de pruebas las normas o todos los documentos que ha firmado la mandataria durante ese periodo, pero además señala también el abogado Juan Carlos Portugal que no se debería cuestionar tanto el hecho de la cirugía, porque sí, efectivamente duró un máximo de 50 minutos, según lo que señala él, y que el posoperatorio fue en sus horas de sueño, de descanso de la mandataria, ¿no? Al día siguiente, aparentemente, y según lo que dice, ella habría vuelto a las actividades normales. Bien, lo único que estoy de acuerdo con el abogado defensor de la presidenta es que no hay que cuestionar la cirugía en sí. Puede haber sido una cirugía estética, una cirugía obligatoria, digamos, o algún otro tipo de tratamiento. Ella está en la libertad de poder hacerlo. Pero aquí no se está cuestionando, Joana, la cirugía estética. Sino se está cuestionando que durante ese tiempo no pudo ella ejercer la presidencia de la República o tomar decisiones importantes de Estado. Y es por eso que la Fiscalía de la Nación se encuentra investigando estos hechos. Así es que no tiene necesariamente que ver con el tipo de cirugía. Una preguntita, volviendo al caso Cocteles, ya para terminar. Los excesos que ha determinado el Poder Judicial justamente en la resolución, en este caso, ¿han sido consecuencia de las detenciones preliminares que hubo? Bueno, los excesos en el caso Cócteles se habrían dado también a raíz de las sucesivas detenciones. Recordemos de que contra de Keiko Fujimori se solicitaron hasta 3 prisiones. 3, sí. ¿No? 3 prisiones. Sí. Y eso, digamos, denota que el día de hoy, si no hay una adecuada precisión de imputación, entonces a motivo de que se ordenó la prisión preventiva. Y ese es un punto importante porque luego también se criticó la figura de la detención preliminar para coadyuvar a que a través de esta figura jurídica se obtengan colaboradores eficaces. Sin embargo, la institución como tal no es de que haya sido inútil para efectos de lucha contra el crimen organizado u otros. Si es que hay algunos funcionarios, como ahora estamos advirtiendo, quien dirigía, quien llevaba adelante la investigación del caso Cócteles, ello no significa de que en rigor la investigación haya sido infructuosa, solamente ya depende del tipo de funcionario que lleva adelante la investigación. Perfecto. Una última duda, porque la mandataria tiene que acudir mañana también a una citación con relación ya no al tema de su cirugía y el tiempo que estuvo o no estuvo realmente al mando del país, sino con relación al denominado caso Cofre, ¿no? Y esta vinculación con la posibilidad de haber ayudado a Vladimir Cerrón a huir, a fugarse. ¿Hay alguna obligación de asistencia a justamente esta citación? ¿O qué pasaría si en todo caso la mandataria no va? Si no fuera presidenta de la República, aquella persona que no asiste a las citaciones formuladas por la Fiscalía puede eventualmente ser arrestado y conducido por grado fuerza a realizar esta diligencia. Pero como estamos hablando, sí, pero estamos hablando ahora de la presidenta de la República, y la presidenta de la República constitucionalmente tiene la inviolabilidad de arresto, es decir, que el Ministerio Público no puede detenerla para llevarla a cumplir esta diligencia que ha ordenado. Así es que en este supuesto pues ya dependemos mucho de la buena voluntad de la presidenta de la República para poder acudir a las citaciones que formule el Ministerio Público. Pero a la citación que se acudió el día de ayer y que justo comentábamos antes, Jonah, pues
vinculada al caso de la cirugía, ella tuvo que asistir porque ella fue quien públicamente retó a la fiscal de la Nación para que le programe esta declaración. Ayer hemos escuchado al abogado que, hablando sobre este caso que le mencionaba Joana, el caso Cofre, decir que a opinión de él, a recomendación de él, pues aquí ha habido una irregularidad, porque se ha solicitado la ampliación del plazo de investigación fuera, ¿no?, ya del plazo cumplido, ¿no?, que el plazo vencía a tal fecha, pero que no se hizo en la fecha, o sea, el pedido de ampliación no se hizo en la fecha límite. Eso puede, como siempre, algunos funcionarios actúan al límite, ¿no? Incluso el tema de la observación a esta norma que hemos comentado. Ha sido un día antes. Sin embargo, en ocasiones la Fiscalía, y cuando los investigados ven transgredidos sus derechos, por ejemplo, al plazo razonable, que se haya extendido la investigación por un plazo adicional fuera del término ya de la misma, pues ellos pueden concurrir al juez y establecer un recurso que se denomina el control de plazo y que el juez obligue precisamente ya al funcionario, es decir, al Ministerio Público, a que dé por cerrada ya la investigación. Pero si no lo han hecho, significa de que ahí existen todavía elementos cuestionables que sí ameritarían, en este caso, seguir avanzando con la investigación. Pero en el fondo, y ya hablando netamente de la presidenta Dina Boluarte, sería básicamente su decisión acudir o no. Sí, en este caso es por eso que en algunas ocasiones recordarán ustedes que cuando se le citaba muy a menudo también a Pedro Castillo, lo que hacía la Fiscalía es que él señale el lugar de la declaración. Puede ser Palacio Presidencial. Es su prerrogativa. Es su prerrogativa, precisamente a raíz de que ella no puede ser arrestada. Y en este caso también podría ejercer ese derecho. Muy bien. Doctor Andy Carrión, muy agradecidos por su visita esta mañana a los estudios de RPP. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Bien, señores, 7:29 de la mañana. Vamos a actualizar titulares, anunciantes y regresamos con más información aquí en la Rotativa del Aire por RPP.